Así lo pueden ver desde ahí. Bueno, entonces, a ver, avancemos. Bien, fracturas de pelvis. En general son fracturas de alta energía, ¿sí? Accidente de moto, accidente de tránsito, que tienen compromiso vascular muchas veces, lesión de vejiga y lesión de uretra, y que nosotros las vamos a dividir en aquellas que son estables e inestables. Representan del 3 al 8% de las fracturas, trauma de alta energía, hasta el 20% de los pacientes pueden presentar una inestabilidad hemodinámica, y la mortalidad llega hasta el 50% de los casos en estos pacientes. Y en general tienen lesiones asociadas, como trauma de cráneo, trauma torácico, lesión abdominal, lesión de las extremidades, ¿sí? Es bastante frecuente, es un combo bastante complejo. Entonces, estos son los estabilizadores del anillo pelviano. Y esto sí, la clasificación de las fracturas de pelvis, nosotros las dividimos en aquellas que son estables, las de tipo A, son aquellas en las cuales no tenemos compromiso del anillo pelviano posterior, a diferencia de las inestables, que son las tipo C. Vamos de estable, parcialmente estables, a inestables, ABC. Las estables son las que no hay compromiso del anillo pelviano posterior. Las inestables hay una disrupción completa del anillo posterior, y generalmente por un vector vertical. Entre estos dos grupos, entre los estables y los inestables, vamos a tener aquellas que son parcialmente inestables, como les decía, que son las de tipo B, en las cuales va a haber una lesión incompleta del anillo posterior con grado variable de inestabilidad. Entonces, las tipo A, dijimos que son las estables, excepcionalmente son quirúrgicas. Las tipo B, que son las parcialmente inestables, tienen indicación de estabilización del anillo posterior. Y las del tipo C, esas tienen indicación de estabilización anterior y posterior. Y esto permite hacer un pronóstico de acuerdo a la complejidad del tipo de fractura, siendo las del tipo C las que tienen mayor letalidad y mayor mortalidad. ¿Sí? Entonces, una primera clasificación es esto: estables, parcialmente inestables o inestables, y ahí va el grado de gravedad y tipo de tratamiento que nosotros le tenemos que hacer. Entonces, las estables, las tipo A, tenemos la A1, que son aquellas en que las fracturas no envuelven al anillo, que son lesiones que están por fuera del anillo. ¿Sí? Y las del tipo 2A, estables, pero 2, son aquellas fracturas del anillo, pero que no tienen, o que tienen un desplazamiento mínimo. O sea, o es una fractura por fuera del anillo, o es una fractura que es dentro del anillo pélvico, pero una fractura como esta que no tiene desplazamiento. ¿Sí? Acá vemos las de tipo A, que pueden ser, se rompe un pedazo acá, se rompe un pedazo acá, un pedazo del ala. Estas son tipo A1. Y cuando comprometen el anillo pero no están desplazadas, son A2. Bien, las de tipo B, tenemos B1 cuando es en libro abierto, B2 cuando hay una fractura del mismo lado, ¿sí? Y las del tipo 3 cuando hay una fractura, pero del otro lado de la zona. Entonces, las del tipo C son fracturas en las cuales hay una interrupción completa de todas las estructuras, tanto óseas como ligamentarias del anillo posterior, existiendo una inestabilidad tanto en rotación como translacional o vertical, o sea, transversal, rotacional y vertical. Todas estas fracturas de tipo C son inestables y todas van a requerir una estabilización quirúrgica de los anillos anterior y posterior. Acá tenemos un poco de lo mismo, los tipos C, los distintos tipos, C1, C2, C3. Y vamos a los exámenes complementarios. Los exámenes complementarios se pide siempre un frente de pelvis. Otra incidencia que se pide es el inlet o el outlet de pelvis, que nos permite ver, ahora les voy a mostrar, hay una foto ahí en cómo entra la incidencia del rayo. ¿Sí? Y en general, con estas dos incidencias radiológicas podemos identificar alrededor del 90% de las lesiones. ¿Sí? También uno puede pedir una proyección lateral, una proyección oblicua, pero cuando uno tiene una lesión en la pelvis, un paciente politraumatizado grave,
cuando va a pedir una pelvis, pide una pelvis frente y puede pedir un inlet o un outlet, que básicamente es cómo entra el rayo. El rayo así entra en una radiografía de pelvis frente, que sería esta visión. Así entra el rayo en un inlet, ¿sí? Que nos permite ver otro tipo de incidencia, y en el outlet el rayo entra perpendicular, pero inverso a la imagen anterior, en el outlet, donde nos muestra esta visión. O sea, en el frente vemos esto, en el inlet vemos esto, y en el outlet vemos esto. Con estas tres incidencias tenemos casi el 95% de las lesiones que podemos identificar solamente con una radiografía. Lo cual es bastante complejo, digamos. Uno tiene que estar muy acostumbrado a ver este tipo de lesiones. La realidad es que digamos, uno no se queda con una visión solamente radiológica, sino que en este tipo de pacientes muchas veces uno lo mete directamente al tomógrafo y le hace desde cráneo, tórax, abdomen y pelvis, ¿sí? Pero bueno, con las radiografías uno puede tener una buena aproximación. Entonces, los exámenes complementarios que, digamos, para que nosotros vamos a hacer buscando específicamente cosas de la fractura, va a ser, como les decía, la radiografía, la tomografía, la resonancia o la gammagrafía. Y de las lesiones asociadas, uno va a pedir una angiografía, que es esto que se ve por acá, o una uretrografía o una colonoscopia. La uretrografía acá, fíjese que cuando uno inyecta el contraste, acá en esta zona encuentra el stop, que nos está marcando la lesión, en este caso uretral, ¿sí? Bueno, esto entonces es como se ven en las distintas proyecciones radiológicas del mismo paciente, pero la tomografía, claro, y la tomografía con reconstrucción nos da muchísima más información que una radiografía, sobre todo en lesiones del sacro, que a veces no son tan fáciles de ver en la radiografía, los alerones sacros, o acá esta parte del ilíaco, se ve muy bien con la tomografía, así que casi que es un estudio. Ahora, ayer estuve en el hospital, y ya están armando toda la zona nueva donde va a ir a parar finalmente el tomógrafo. Yo hace como 15 años que estoy en el hospital y vengo escuchando hace 15 años que van a poner el tomógrafo. Parece que ahora el proyecto es realidad, y creo que hay 2 jugadores de fútbol que donaron el tomógrafo para el hospital, que son Bacedas y... Pollo Viñolo. ¿Cómo? Manusovich, ¿no es? Nukovic iba a ser. Así bueno, ya ayer estuve en el hospital y vi que toda la zona donde va a estar está todo vallado ahí, están como trabajando, aparentemente ahí va a ir a parar el tomógrafo, que hoy por hoy la verdad es que es algo esencial, es como un aparato de rayos tener una tomografía. Imagínense que nosotros hoy nos llega un paciente politraumatizado grave así, y tenemos para hacer los rayos, y si tenemos que hacer una tomografía, nos tenemos que cargar al paciente en ambulancia, llevarlo al Durán o al Pirovano, hacerle la tomografía y volver a traerlo al hospital, ¿sí? En un paciente con un compromiso severo. Andar trasladándolo, la verdad que es medio complicado, pero bueno, hasta ahora se manejaba de esa manera. A partir del momento que tengamos tomógrafo, bueno, va a ser todo un poco más dinámico. El tratamiento de esto, siempre el tratamiento inicial, es la estabilización, al menos parcial, de la pelvis. En general se usan estos más tipo Estados Unidos, estas cinchas así perfectas, como cinturones que se ajustan. O sea, la idea de esto es cerrar la pelvis, como está haciendo acá este hombre, y nosotros habitualmente a lo sumo le ponemos una cincha ella con una sábana, como si fuera un cinturón, le cerramos la pelvis, le hacemos un nudo ahí, y con eso le damos cierto grado de estabilidad. No tenemos mucho más que eso. Se puede hacer como tratamiento una tracción esquelética, ¿sí? Un tutor externo, una fijación percutánea o una osteosíntesis. Y a veces, como van a ver en este video que yo les voy a pasar, se hace un poco todo. Al principio una estabilización simple, después se hace una estabilización con un tutor externo. A veces, si hay además, en algunos tipos de fracturas necesitamos también hacer una tracción del fémur para desimpactarlo de la pelvis, digamos, y el paciente puede estar con un tutor externo estabilizándole la pelvis, una tracción esquelética traccionándole el miembro para disminuir la compresión, y eso será un tratamiento previo a una cirugía definitiva, ¿sí? Esto es un tutor hecho en quirófano, que está logrando el cierre de esa pelvis. Van a ver en el video cómo se controla esto, que esto esté funcionando, y a veces son cosas intermedias hasta
llegar a la cirugía de fijación. Acá, por ejemplo, ven, tienen. Una tracción esquelética va a reducir sobre todo en el sentido vertical. ¿Sí? Acá es una tracción supracondilia, ¿se acuerdan? Supracondilia, transstat, o una tracción transcalcánea. ¿Sí? Se puede hacer acá, se puede hacer acá, se puede traccionar acá. Entonces esto nos da una alineación vertical y reduce verticalmente la fractura. Y además tiene puesto acá un tutor externo, que le está cerrando la pelvis. ¿Sí? Entonces, complicaciones, la inestabilidad, hemorragia en el pin, los pins son estos clavitos que van en el tutor externo, la infección, la rigidez de rodilla por la tracción y aquellas relacionadas con la inmovilización. Bueno, esto es lo que más o menos les va a servir de lo que es pelvis. Es muy resumido lo que les puse. ¿Sí? Pero es para que tengan una idea general y para que cuando les pase el video de cómo se trata esto en la guardia puedan entender un poquitito más. La verdad es que todo lo que es pelvis es enorme y la gente que se dedica a pelvis, que son en general los emergentólogos, o la gente de traumato que hace trauma específicamente, es impresionante. La gente del Durán tiene un muy buen servicio de emergentología, con gente en traumato que hacen todo este tipo de cirugías y lo hacen realmente muy bien. Pero es algo bastante complejo, ¿sí? Nosotros nos vamos a quedar simplemente con el tema de la clasificación de Tile, con esto de las estables, parcialmente inestables, cuáles son, qué más o menos qué comprometen, y después en el tratamiento lo van a ver ahí en el video. Con esto terminamos toda la primera parte. Nos quedaría ya a partir de la semana que viene un día de práctico y después cadera, rodilla, tobillo, pie. Nos queda pediatría, lesiones deportivas y columna. El lunes cuando venga vamos a hablar si quieren que alguna de esas clases las juntemos así como hoy, y como para que les quede por ahí algún día libre como para repasar. ¿Alguna duda, pregunta? No, muy claro todo. Muy buena la clase. Bueno, Yo bueno, te quería hacer una pregunta sí, que estaba haciendo mi compañera por el chat. sí. ¿Habría que comprar cosas para el lunes? Mira, para el lunes, ¿alguno anda cerca de la facultad? No. No, porque mira, yo podría conseguir, pero no sé cuánto, unos hilos de, ¿cómo se llama?